buenos días para todos y para todas. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP y de nuestras organizaciones aliadas, o ACNUR, NDI y la Fundación DESC, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del ciclo de actualización para periodistas con el tema la desinformación en las campañas electorales y en el ejercicio de gobierno. Y en esta ocasión nos acompaña como facilitador Edison Lanza, a quien saludamos y le agradecemos su participación en los ciclos CAP. Edison es bastante conocido por todos nosotros, pero igual lo presento. Es abogado uruguayo, periodista, columnista y colaborador asiduo de distintos medios de comunicación. Él se desempeñó como relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hasta el 5 de octubre de 2020. Actualmente Edison es Senior Fellow en el Diálogo Interamericano y en su país, Uruguay, se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales del Gobierno del Departamento de Canelones. Es docente de periodismo en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República del Uruguay, UDELAR, y es también fundador y activista en el campo de las libertades fundamentales y el derecho a la información en distintas organizaciones de la sociedad civil. Edison, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Marielos, y bueno, un gusto. La verdad que es un honor y un placer estar compartiendo con periodistas de la región de Centroamérica, donde he trabajado tanto durante mi mandato como relator para la libertad de expresión. Un saludo también a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que sé que está apoyando estos cursos CAP. Y bueno, la verdad es que vamos a compartir un lindo momento, una conversación interesante. Ahora sí. Bien. Bueno, la idea de la charla de hoy es compartir sobre el fenómeno de la desinformación y los impactos que tiene para la democracia, ¿verdad? Y para la deliberación pública, en definitiva para la sociedad democrática en sí misma, ¿no? Yo primero siempre quiero iniciar recordando o hablando no solo de los temas de la patología que significa esta pandemia de desinformación, ¿verdad? Sino sobre todo también de la importancia que tiene Internet para nuestras sociedades, ¿no? Es decir, Internet ya tiene más de 25 años como medio de comunicación y ha demostrado tener un enorme potencial para el ejercicio de la libertad de expresión y habilitar el acceso a la participación pública, política, social, de amplios sectores de la población. No tenemos que olvidar que a fines del siglo pasado, los que ya tenemos cerca de 50 o 50, como en mi caso, solo era una élite la que participaba del espacio público, ¿no? Y controlaba o ejercía el control popular en una democracia sobre la gestión de los gobiernos, ¿no? Por lo tanto, Internet ha significado un cambio profundo en la forma que compartimos y difundimos información, ideas, y que hablar el vértigo de la cantidad de información que circula y está disponible. Se habla de millones de terabytes de información, y obviamente han tenido un impacto sin precedentes también en el periodismo, en su modelo de negocios, tanto por la desaparición de viejos modelos como por la aparición de nuevos modelos, ¿no? Entonces esto lo quiero recordar porque bueno, cuando hablamos de fenómenos como las fake news o la desinformación, la llamada fake news, muchas veces nos centramos en los problemas que han surgido en los últimos años en Internet y en las plataformas, pero a la hora de buscar soluciones no debemos olvidar el punto de partida, y es las características y la importancia de Internet, porque es descentralizado, porque es abierto, porque permite que cualquiera se conecte con un dispositivo, porque permite
que en muchas localidades y territorios un periodista no necesite de todo un aparato y un capital y un medio de comunicación completo para bueno, ejercer su labor, porque permite a la ciudadanía recibir más información, etc., ¿no? Sin embargo, bueno, hemos asistido en los últimos, yo diría, sobre todo 5 o 6 años, a la eclosión de una serie de verdaderos problemas críticos en las plataformas en Internet, ¿no? Un creciente problema respecto a las herramientas, digamos, que disponen los usuarios de Internet para distinguir información que es verdadera de aquella que es falsa, y entre otros problemas en el que vamos a abordar hoy, lo que tiene que ver con múltiples casos de diseminación de desinformación deliberada, ¿no? Y de propaganda con fines políticos y económicos. Además de, bueno, la diseminación de discursos de odio, la conversación pública o el rol que están teniendo muchas autoridades o altos funcionarios, incluso presidentes, ¿no? De hostigamiento a la oposición o de hostigamiento y de socavar la propia democracia, como hemos visto, ¿no? Entonces son como varios asuntos que se juntan, ¿no? Nuevas generaciones de usuarios para los cuales vuelvo al comienzo, ¿no? Hace 20, 30 años todos sabíamos lo que era un medio de comunicación profesional, aún con la línea ideológica que tuviese, y un bulo, un rumor o algo que circulaba y que no era creíble, ¿no? Incluso un panfleto, etc. Tanto en formato papel como en digital. Y hoy para mucha gente es un problema distinguir de todo lo que ven en su feed, en su plataforma, que es información de calidad, chequeada, y que es información falsa. Y por otro lado hay múltiples actores, tanto estados, particulares, partidos políticos, etcétera, que están diseminando deliberadamente noticias falsas con una finalidad, a veces política, a veces económica, a veces comercial, ¿no? Así que ese es el contexto problemático. Acá hay algunos ejemplos que ya son conocidos, pero que demuestran la magnitud del problema, ¿no? La investigaciones sobre la interferencia rusa en la elección de Estados Unidos, donde Facebook detectó 300.000 perfiles falsos en Internet, ¿verdad? Más de $100 millones invertidos en alimentar temas controvertidos para polarizar la campaña en Estados Unidos. Lo que sucedió con Cambridge Analytica y el uso de datos personales de los usuarios de Facebook para generar perfiles y para dirigir de algún modo información para influenciar la decisión de los electores. Y bueno, 120 millones de personas que se estima estuvieron expuestas a noticias maliciosas o falsas, ¿no? También esto, digamos, no fue, aunque Facebook de algún modo fue el ejemplo más saliente y más crítico, también en Twitter se detectaron 13.800 perfiles relacionados con esta agencia rusa, de allí salieron miles de posteos sobre las elecciones. También hubo una estrategia similar en el referéndum sobre el Brexit en UK, el plebiscito en Cataluña, el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia, y información sobre intentos de influir también en las elecciones de México y Colombia a través de perfiles falsos y de diseminación de noticias falsas. Bueno, yo siempre muestro este ejemplo porque, en definitiva,
cuando esto arrancó parecía un poco anecdótico, pero terminó, digamos, siendo una espiral de noticias sobre la desinformación, al punto a que el propio Papa Francisco tuvo que desmentir una fake news que hablaba de un supuesto apoyo a Trump en la elección, ¿no? Entonces, quiero decir, es una anécdota, pero que ejemplifica el poder de esta desinformación, ¿no? Y bueno, si bien este es el contexto, y luego también podemos añadir otros ejemplos como el de Brasil, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, que tuvo características diferentes, porque la desinformación en definitiva también va mutando, también va cambiando de formas y de contenidos. Es algo que no se puede de algún modo definir de una manera unívoca y de una manera concreta. Es importante, digamos, a la hora de definirla, tener una precisión sobre la definición, porque ahí vamos a poder operar sobre las herramientas que nos permitirán abordar el problema, ¿no? Estamos hablando de desinformación, de información falseada, desinformación y propaganda deliberada, ¿no? que afecta en forma deliberada el proceso democrático, contamina el proceso deliberativo, apunta a afectar en el contexto electoral la toma de decisión del electorado frente a las propuestas y los candidatos, y afecta a las propias plataformas como espacios públicos, ¿verdad? O foros donde circula la información de interés público. Porque, bueno, en definitiva, en ese medio tan importante que es Internet y que nos permite, como decíamos al principio, ¿no? Subir información, compartir, bajar información, desarrollar hasta protestas o participar de la vida política. Bueno, los intermediarios privilegiados son plataformas, son compañías privadas que han generado espacios públicos donde participan millones de personas, en algunos casos miles de millones, y que además tienen sus propias reglas, ¿no? Es la primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, que los principales foros públicos están manejados por compañías privadas, y de algún modo también la regulación estatal también juega ahí, ¿no? Ese es un foro público que tiene reglas privadas por un lado, y según el país puede tener o no reglas del Estado de Derecho, ¿no? Reglas de legislativa, o en estados autoritarios reglas de ese tipo de regímenes, ¿no? Y lo siguiente que me gustaría mencionar como efecto tóxico de alguna manera de la fake news o de la desinformación, tiene que ver con que obliga a los medios de comunicación tradicionales a asumir un creciente papel de chequear el fenómeno de la desinformación con distrayendo recursos, ¿no? Porque, bueno, todos acá periodistas saben que el periodismo de calidad requiere tiempo, requiere investigación, requiere chequeo, requiere horas de trabajo, y cuando esto pasa con desinformación, se produce un fenómeno muy singular. Los periodistas no están investigando al poder o a aquellas noticias que interesan a la población y que deberían investigar, sino que están investigando algo para tratar de desmentirlo como un control de daños de algo que es absolutamente falso, ¿no? Entonces eso genera también una distorsión. Si bien los medios de comunicación tienen un rol importante, no hay que dejar de ver que genera una distorsión.
Y bueno, esto ocurre en un contexto mundial, digamos, donde, bueno, los analistas y los sociólogos, politólogos y, en fin, distintos expertos, la academia, habla de que hubo sectores o hay sectores que quieren, de algún modo, impulsar un concepto de posverdad, ¿no? Una era de la información en la que no sería posible hablar de verdades o mentiras, sino de verdades alternativas, ¿no? Con todo lo complejo y lo peligroso que esto tiene. Y lo siguiente es también enmarcar este fenómeno correctamente, porque bueno, cuando después hablemos de los remedios que puede tener este fenómeno, bueno, muchas veces lo que sucede es que, digamos, a propósito de las noticias falsas, se intenta suprimir el trabajo periodístico, que sí aporta a la democracia, y que sí es, digamos, chequeado o que sí está mediado por los periodistas. ¿Por qué digo esto? Porque si uno dijera, bueno, esto se arregla o se soluciona prohibiendo a las noticias falsas, entraríamos también en un problema complejo, ¿no? Es decir, ¿quién define que son noticias falsas y por qué, digamos, los estados tendrían que ser árbitros de eso cuando el debate público y el trabajo plural de los medios históricamente es lo que le permite al ciudadano bueno, llegar a una versión de la realidad y de la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que también reconocer que siempre existió el fenómeno de la acusación de que una noticia es falsa o de que una noticia puede ser imprecisa o que una noticia no tiene la información completa, y ese siempre fue parte del conflicto entre el periodismo y el poder, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos adscribir, cuando hablamos de este fenómeno, a una definición amplia de noticia falsa, porque podemos caer en la trampa, como ha pasado, de que luego desde el poder, desde quienes son objeto de escrutinio por parte de la prensa, una información importante, que es veraz, que merece ser discutida, que merece rendición de cuentas, simplemente diciendo es fake news y es una noticia falsa, se descalifica. Por lo tanto, para nosotros la desinformación, y así los relatores para la libertad de expresión, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo ha definido, la noticia falsa es la propagación intencional y deliberada de información falsa por parte de estados, de entidades privadas y de personas para incidir en el debate público con intención de engañar, ¿no? No estamos hablando entonces de la noticia de prensa, de lo que publica una ONG, que puede ser objeto de discusión o de controversia. Estamos hablando de montos de desinformación, evidentemente falsa, propagada deliberadamente desde una usina que muchas veces es anónima, o que muchas veces es muy difícil de identificar, incluso usando estrategias de crear medios falsos, por parte de estados o entidades privadas con la intención de engañar al público, ¿no? Ese es estrictamente el fenómeno de que estamos hablando, ¿no? Y bueno, muchas veces esto toma formas híbridas porque, bueno, de algún modo se confunde con la propaganda, con la exaltación de un gobierno, de un candidato, con los rumores, etc., ¿no? Vuelvo a decir, los periodistas, los candidatos, las personas que participan en el debate público cometen errores que deben ser rectificados a través de la deliberación y los remedios que ya el derecho internacional ha desarrollado, ¿verdad? Porque muchas veces estos errores que pueden haber o discusiones están basados en personas que dan la cara, que efectivamente son actores de la esfera pública, y no tiene nada que ver esto con el fenómeno de la desinformación.
Y lo último es que también en las campañas electorales hemos visto un uso creciente de la publicidad electoral, sobre todo en redes sociales, como el arma de desinformación o de propagación de desinformación. Y luego, esto que decía anteriormente nos lleva a la necesidad de realizar algunas distinciones importantes, ¿no? Estamos viendo en forma extendida un uso, yo diría, perverso o obviamente intencional y avieso del término fake news por parte de autoridades, por ejemplo, para desacreditar y mellar la confianza del público en el periodismo profesional, ¿no? Con total impunidad. Bueno, el ejemplo de Trump, de algún modo, el ejemplo de Bolsonaro, el ejemplo de Filipinas, el ejemplo de Nicaragua, y supongo que también ustedes nos podrán dar ejemplos en sus países, en sus respectivos países, donde, bueno, ante una investigación seria, ante una información acreditada, ante una información chequeada, donde hay alguien o un funcionario que se siente amenazado, la primera reacción o respuesta, en lugar de explicar o rendir cuentas, es de calificar al medio y al periodista diciendo que es un medio fake news, que publica desinformación, que publica mentiras, ¿no? Y esto genera desconfianza en el público, porque se trata, no hay que subestimarlo, de personas públicas que tienen millones de seguidores y que tienen predicamento y que en definitiva hemos visto en algunas encuestas cómo hay, según la descripción partidaria de quien depende, hay mucha desconfianza en el rol de la prensa, las instituciones, etc., ¿no? La segunda distinción importante es bueno, que no tenemos que confundir nosotros como actores y defensores de la libertad de expresión, el conflicto entre la libertad de expresión y otros conflictos que pueden haber, que son históricos, entre reputación, honor, con las llamadas fake news o noticias falsas. No sé si soy claro, es decir, vuelvo a lo anterior. Si hay un actor que entiende que un medio de comunicación, un periodista, etcétera, lo difamó o le adjudicó una información que es falsa, que no es cierta, no estamos hablando de fake news o desinformación. Estamos hablando en el conflicto más clásico entre la libertad de expresión y el derecho a la reputación y el honor de funcionarios públicos, de personas públicas, que, como ustedes saben, tiene otra clase de solución en el derecho, ¿no? Es decir, puede haber un derecho a respuesta, puede haber un juicio civil, no se recomiendan los juicios penales al respecto, pero hay otros remedios y que ya están establecidos en general en el derecho comparado en cada uno de nuestros países y también en el derecho internacional. Y lo tercero, tener claro que las opiniones, la verdad que muchas veces se expresan en columnas de opinión, en opiniones que los actores políticos o sociales realizan sobre un tema de interés, en particular no son susceptibles de un juicio de veracidad y por lo tanto hay que tener cuidado de que no se utilice también este término de desinformación para impedir la circulación de opiniones sobre temas de opinión pública. Y lo otro y lo último en este capítulo, tener claro que la libertad de expresión obviamente protege todas las expresiones ab initio, no solo aquellas que son veraces, ciertas, ¿verdad? Sino también aquella que es correcta, aquella que aquella que puede ser incorrecta o que no está sujeta a un juicio de veracidad previo. Por eso, en los tratados internacionales, la difusión de información es sin censura previa y sin una calificación previa, ¿no? Es decir, no tengo que esperar a que alguien me califique de veraz la información para ser publicada, ¿no? Entonces, tener cuidado con que no se utilicen estas discusiones sobre desinformación para tratar de
limitar la libertad de expresión de alguna manera. Bien, identificado el problema, todos nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la solución para este problema creciente, ¿no? Para este problema creciente. Y ahí yo diría, filosóficamente, tenemos dos líneas o dos caminos para seguir, ¿no? Uno, otorgarle al Estado, a un grupo de notables, un consejo, la potestad de decidir o sancionar sobre la divulgación de noticias falsas en Internet, ¿no? O bueno, en definitiva, a veces a los tribunales que no están preparados para estas ingentes cantidades de desinformación que circulan. Y la segunda línea y camino es promover que la propia sociedad pues combata, controle la mentira y la falsificación y la desinformación, darle herramientas a la sociedad para que esto ocurra. Esto creo que son los dos caminos más claros filosóficamente que el mundo y los expertos exploran. Hay algunas primeras respuestas que ya desde el derecho internacional de los derechos humanos podemos identificar. Hay una declaración conjunta que emitimos los relatores para la libertad de expresión allá por el año 2017, donde sistematizábamos el problema, los principios aplicables a este problema, establecíamos las obligaciones estatales y de las autoridades respecto al fenómeno, y realizábamos algunas recomendaciones, tanto para los estados como para el sector privado de Internet y para los medios de comunicación, en la línea esta, ¿no? de que cada actor actúe dentro de su marco, digamos, de obligaciones y de responsabilidades, ¿no? Porque obviamente si hay unas plataformas o varias plataformas que ponen en contacto a millones de personas y están sucediendo estos fenómenos, hay una responsabilidad de quienes manejan este espacio público, no por la circulación de la noticia falsa en sí misma, porque no hay evidencia de que sean los autores, pero sí conociendo el problema, conociendo la situación, la necesidad, digamos, de tomar medidas, ¿verdad? De tomar medidas al respecto. En esa declaración conjunta y en otras que hemos visto, nosotros recordamos que los principios generales de la libertad de expresión hay que seguirlos aplicando aún ante fenómenos nuevos, ante fenómenos complejos como el que acabamos de ver, ¿no? En ese sentido, si se va a hablar de algún tipo de restricción estatal por la circulación de noticias falsas o desinformación, pues siempre se sigue aplicando el test tripartito, digamos, que establece el derecho internacional para prevenir cualquier clase de abuso en este sentido de parte del Estado en o limitación, afectación a la libertad de expresión. Tiene que ser establecido por ley, por el órgano constitucionalmente habilitado, tiene que haber un proceso de discusión, obviamente, también sustantivo. La restricción tiene que perseguir un objetivo legítimo, y cualquier restricción tiene que observar principios de necesidad y de proporcionalidad. También hay un principio ya sentado hace más de 20 años, que establece que los intermediarios en Internet, esto es las plataformas, como, las que conocemos, ¿no? Pero hay todas en general, ¿no? No quiero nombrar alguna particular. Hoy estábamos viendo Facebook, estábamos viendo Twitter, estábamos viendo ahora TikTok, etcétera. Son las que permiten esta circulación de información y que todos accedamos a información. Y no deberían ser responsables en forma, digamos, objetiva por los contenidos de terceros, que circulan de terceros, salvo que obviamente
intervengan ellos en los contenidos o se nieguen a acatar una orden judicial cuando una orden judicial establezca, bueno, bajar un contenido, etcétera, y sabiendo esto no lo hagan, ¿no? Porque, bueno, hay algunas líneas de trabajo que dicen, bueno, sancionemos a los intermediarios por la circulación de desinformación, o pongámoslo en el papel de censores y de que previamente bajen información y que sea falsa, ¿no? Y eso, bueno, es problemático. Esto sucede, sí, con algunos contenidos que hay consenso de que sí deben ser prevenidos, como la pornografía infantil, en fin, las situaciones de acoso, hostigamiento a mujeres, etcétera, pero si le obliga, ya que es una operación bastante compleja, ¿no? Curar o mirar o determinar los millones de contenidos que se suben por hora, en general cuando se les pone esta obligación lo hacen en forma automática o automatizada y se genera un efecto de censura mayor. Por lo tanto, este principio de no responsabilizarlos judicialmente por lo que suben terceros, hasta ahora bueno, sigue vigente, aunque hay discusiones sobre si hay que matizarlo, mitigarlo, con un deber de debido cuidado, etc. Lo siguiente es no penalizar a las personas que en forma intencional, perdón, no intencional, en forma inadvertida, replican una noticia falsa, una fake news, que muchas veces sucede. Es decir, hay que alfabetizar a las personas para que traten de identificar una noticia falsa, una desinformación, pero no deberían ser, de algún modo, penalizadas porque, bueno, reproducen una desinformación o la replican. Y lo siguiente, como principio general, es que el bloqueo completo de sitios de Internet es una medida de censura, es una medida desproporcionada que afecta a la libertad de expresión. Porque por ahí, bueno, también se ha dicho, bueno, si identificamos un sitio que desinforma, hay que bloquearlo, ¿no? Hoy se están dando pasos en ese sentido cuando, bueno, hay una actitud de bot, ¿no? De un sitio que se arma con el fin solo de reproducir, que no produce contenido, etcétera. Pero bueno, es un tema delicado el bloqueo completo del sitio de Internet, y sobre todo cuando los estados, a veces por razones políticas, etcétera, hemos visto en América Latina, que ordenan a una telefónica ese sitio que no sea accesible en mi territorio, ¿no? El caso de Venezuela, de Cuba, ha sucedido y sigue sucediendo. Lo siguiente es que, bueno, los estados deben ser neutrales frente a los contenidos que circulan en Internet, y la prohibición genérica de que circulen o de difundir, por ejemplo, noticias falsas o noticias que afecten el orden público o que afecten la estabilidad, etcétera, en términos tan amplios y ambiguos, son incompatibles con los estándares internacionales de prohibición de censura previa y de penalización de la libertad de expresión. O sea, cuando se establece una limitación a la libertad de expresión, hay que claramente determinar cuál es la conducta que está vedada, cuál es la conducta o la expresión que está limitada. Por ejemplo, si definiéramos, bueno, un delito de odio, ¿no? O una infracción por difamación. Debe estar claramente identificado lo que es, y no simplemente decir el que difunda noticias falsas será pasible de tal penalización. Y también los relatores coincidíamos en esta declaración, en este trabajo, que quienes difunden información y noticias falsas no deberían ser sancionados penalmente, ¿no? Y en todo caso podrían recibir multas, sanciones civiles bajo el estándar de malicia temeraria. ¿Por qué? Porque si habilitamos nuevamente, después de haber peleado tantos años
contra el uso del derecho penal para penalizar expresiones, pues inevitablemente esto va a ser un boomerang, se van a, digamos, de algún modo desarrollar sanciones penales para casos que no son de fake news, sino que son de denuncia, contralor, el trabajo que básicamente hace la prensa. Pero no solo decimos que los estados tienen obligaciones frente a la situación de las noticias falsas o la desinformación. Periodistas y medios de comunicación pues deben poner en práctica mecanismos efectivos de autorregulación y rendición de cuentas para tener mayor credibilidad para poder combatir la desinformación. El derecho de rectificación y de respuesta debe funcionar frente a información que puede ser incorrecta o que merece otra versión, y que muchas veces en los medios de comunicación siempre se dice se pone en un lugar escondido. No, debería estar en un lugar visible, porque si cometimos un error, está bueno rectificarlo y entender el error y no volverlo a cometer, y que los demás que están interactuando en la zona, digamos, en el espacio público, puedan ofrecer su versión. Y también hacer una cobertura crítica de la desinformación y de las noticias falsas, ¿no? Creo que esto lo hemos visto cada vez con mayor frecuencia, por ejemplo, en Brasil, donde, digamos, básicamente hay un aparato que se montó desde el Estado o paraestatal para difundir desinformación, que incluso el presidente de la República disemina información falsa sobre la pandemia, etcétera. Hacer una cobertura crítica de este fenómeno, de lo que dicen o los discursos públicos, y que pueden incluir desinformación y propaganda, pues es un valor también y otro servicio que la prensa le puede prestar a la democracia. Para ello, los periodistas también tienen que estar capacitados en estas nuevas tecnologías de la información. Por supuesto que yo decía recién, los intermediarios tienen un papel fundamental para jugar. No deberían ser penalizados por la circulación en sus redes de desinformación, pero sí tienen mucho para hacer, ¿no? Y para informar. Nosotros acá pusimos algunas funciones que deberían cumplir con sus propios fondos los intermediarios. Por ejemplo, dotar de más transparencia sobre cómo se maneja y controla la información de terceros en sus redes, dado que son verdaderos gatekeepers o porteros de la información. Deben publicar información sobre avisos políticos y sobre quienes pagan para difundir información falsa. De hecho, se está confeccionando ya así una base de datos de avisos con contenido político para que cualquiera los pueda de algún modo visitar. Desarrollar soluciones tecnológicas para que los usuarios puedan verificar y flaguear la información. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que esta información es falsa porque la foto no corresponde, porque el texto no tiene nada que ver con el texto original, etc., esto puede generar una base de datos para control del uso de la publicidad política, que los propios organismos de control electoral y los propios medios de comunicación puedan de algún modo generar un control a partir de información que pueden acopiar los propios intermediarios. Y luego generar modelos de publicidad que incentiven a los medios profesionales y a los medios diversos y plurales, a los medios periodísticos de calidad. Nosotros hemos visto cómo la publicidad se ha corrido de los medios tradicionales directo a las plataformas. Y eso
bueno, ha puesto en jaque a la industria periodística y le ha restado recursos para investigar. Por lo tanto, creo que las plataformas, y eso no nos hemos cansado de repetirlo, deberían tener, bueno, algún tipo de ayuda, incentivo, etcétera, o incluso pagar derechos, ya se había dado, para que, bueno, parte de la publicidad que va, que en general no va más a los medios de comunicación, vuelva a los medios de comunicación, ¿no? Programas de incentivos, pago de derechos de autor, etcétera. Creo que Europa tiene una legislación que está tratando de generar esa herramienta, ¿no? Esa herramienta. Y luego hay una serie de recomendaciones para los estados y para los funcionarios públicos, ¿verdad? Que si bien tienen derecho a la libertad de expresión, también tienen algunas obligaciones específicas, como destacar el rol del periodismo independiente y no estigmatizar a la prensa, promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación con medidas regulatorias y de fomento a los medios, desgravación impositiva, fondos concursales, no sé, en fin, puede haber una serie de herramientas que los estados deberían pensar. Promover la rendición de cuentas por ley de los fondos de campaña de los partidos políticos, ampliar los sujetos obligados por la ley de acceso a la información pública, tal vez a medios tal vez a medios de comunicación en general. Algunas conclusiones provisorias que queremos destacar de este fenómeno de la desinformación. Bueno, también crisis son oportunidades para el periodismo y para los periodistas bajo la protección de la libertad de expresión. El año 2017 fue el año de la fake news, y en estos años yo creo que hemos visto respuestas positivas. Las plataformas han tomado medidas, los medios de comunicación han tomado medidas de acuerdo a estándares internacionales, la credibilidad del periodismo viene en aumento, y bueno, la necesidad de alfabetización digital es bien importante porque eso permite a las personas también tener un rol para distinguir entre desinformación y el rol de los medios de comunicación. Yo brevemente, antes de culminar la introducción, quería compartirles otro trabajo. Quería también compartir con ustedes una respuesta y un trabajo muy interesante que hicimos desde la Relatoría para la Libertad de Expresión en el año 2019, ante la proliferación de elecciones y la falta de respuestas que había en la región respecto a, bueno, a estos contextos de desinformación, que ya había impactado, ¿verdad?, en la elección en Estados Unidos, en la elección en Brasil, ¿verdad?, con la desinformación diseminada a través de WhatsApp, que es una plataforma diferente. Generamos una guía práctica de recomendaciones sobre desinformación en contextos electorales, ¿verdad? Fue un mandato de la Asamblea General de la OEA, está publicada, ustedes tienen el link, lo compartimos antes de esta reunión. Y bueno, lo hicimos a través de una convocatoria pública a la sociedad civil, después una sesión especial de una comisión de asuntos jurídicos de la propia OEA, y se generó un panel de expertos que trabajó durante 2 días en México, donde había representantes del Estado de México, otros estados, plataformas, expertos, organizaciones de la sociedad civil, y bueno, la Secretaría de Democracia de la OEA y la Relatoría. Y el objetivo de la guía ha sido, bueno, definir correctamente el fenómeno de la desinformación y actuar en base a evidencia, esto hablamos recién,
aplicar los estándares de derechos humanos para guiar las respuestas estatales al fenómeno de la desinformación, desarrollar recomendaciones para todos los actores involucrados de alguna manera en este fenómeno y entenderlo de alguna manera mejor, ¿no? Ahí los expertos nos dieron también algún marco conceptual adicional de lo que es este fenómeno, ¿verdad? Algo dije recién, pero vuelvo a repetir. La desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa con intención de engañar al público y a sabiendas de su falsedad. Esto es un fenómeno muy específico que hay que involucrar, que obviamente pasa, pero que no es todo el universo de la libertad de expresión. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de este fenómeno. Es decir, bueno, estamos hablando no de, otra vez, un debate público entre actores conocidos, etcétera, sino estamos hablando de un fenómeno fantasmal de difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público a sabiendas de su falsedad. Obviamente tiene un campo fértil en Internet, porque Internet es muy horizontal y está muy diseminada su red. Está vinculado al fenómeno de la polarización política, porque bueno, vivimos una época de polarización política en todos nuestros países y muchas veces se desarrollan fake news o piezas de desinformación a partir del descontento con alguien, ¿no? Y ahí florece esta desinformación. Está vinculado a este fenómeno polarizante, como les decía recién, y sus efectos no son de todo conocidos hasta el momento. Es decir, si bien sabemos que hubo desinformación en las elecciones que mencioné, es muy difícil medir cuál fue el impacto. ¿Cambió el resultado electoral o no? La propaganda que se hace es mucho más limpia que el funcionamiento de WhatsApp, por ejemplo. Y bueno, este proceso, digamos, tiene un proceso también energizante en la militancia. Muchas veces dicen, se utilizan las fake news o la desinformación para alentar al grupo de seguidores del líder, porque muchas veces hay un componente de fanatismo, hay un componente de polarización y de creer ciegamente que él permite que prenda este fenómeno de la desinformación. Y también se aprovecha el sistema de publicidad en línea basado en explotación de datos personales, ¿no? Bueno, a partir de Cambridge Analytica sabemos que los avisos y la desinformación se contrata y va a quien quiero que vaya, ¿no? Al público segmentado que quiero impactar, ¿no? Eso también es un dato de la realidad. Las motivaciones de los actores que promueven la desinformación también pueden ser diversas y complejas. No solo los actores políticos, puede ser el narcotráfico, puede ser una empresa que tiene unos intereses muy fuertes en una explotación que se pueda ver afectada por temas ambientales. Las motivaciones también pueden ser económicas, ¿verdad? Para justamente facturar a través de los clics que generan la desinformación y la noticia falsa. Respecto a la respuesta, bueno, vuelvo a repetir, esto hablábamos recién, la limitación de la responsabilidad de las plataformas sigue vigente. Evitar incentivos para una mayor censura privada puede ser un papel que pueden jugar los intermediarios, proteger el derecho de sus usuarios y no fortalecer puntos nodales de control, porque a veces cerrando un punto de contacto cerramos medio país o cerramos una gran cantidad de ciudades que se quedan sin acceso a Internet. Y lo siguiente es que en un principio, aunque esto está en discusión, el otro día tuvimos un foro en la UNAM sobre estos temas, si regular o no regular, las respuestas
En principio entendemos que las mejores es empezar por las respuestas no regulatorias, como reacciones adecuadas y proporcionadas. Por ejemplo, preguntarnos si respetan lo que sabemos del fenómeno y lo que no sabemos, si son efectivas, si descansan en los ciudadanos y su capacidad de distinguir información falsa de información verdadera, evitar responsabilizar a los intermediarios, fortalecer la protección de datos, fortalecer el proceso judicial de responsabilidad civil, promover transparencia en publicidad electoral, revisar normas legales que regulan elecciones. Y finalmente, al Poder Ejecutivo y a los funcionarios públicos, les recordamos en este trabajo, en esta guía que está publicada, las responsabilidades especiales que les toca en cuanto a las declaraciones públicas que realizan. Si bien tienen derecho a la libertad de expresión, obviamente deben guardar un deber de cuidado frente a cómo se expresan. Se pueden, obviamente, los estados realizar acciones especiales y positivas de educación digital, como hemos repetido, promover el acceso universal a Internet y la neutralidad de la red para que fenómenos como lo de cero rating que afectan en WhatsApp, porque hay gente que solo tiene acceso a WhatsApp porque es gratis, deberíamos promover un acceso más universal y no un acceso a una plataforma que es de una compañía. A las autoridades electorales, que tienen un papel muy importante para cumplir, fortalecer las capacidades de los ciudadanos, fortalecer la capacitación en materia electoral de ciudadanos y funcionarios, generar instancias de diálogo con diversos actores y desarrollar acuerdos de cooperación con las propias plataformas. Esto sucedió en el caso de, por ejemplo, de México, donde se generó un canal, digamos, de emergencia entre la autoridad electoral y las propias plataformas, para que cuando se detectaba una desinformación, una falsedad obvia y que apuntaba a deslegitimar el proceso electoral, etc., se hacía un chequeo rápido y se podía incluso bajar, ¿no? Y había un protocolo y un acuerdo firmado entre la empresa y las propias autoridades electorales. Hay otros actores que son, obviamente, ustedes ya los conocen, muy importantes para combatir este fenómeno de la desinformación, como las agencias verificadoras o de chequeo de información, bueno, que han jugado un papel muy importante en contextos electorales, en plebiscitos, en reformas constitucionales, e incluso en la normalidad. También quiero hablar de la pandemia, que estuvo transversalizada por noticias falsas. Ahí las recomendaciones que le hacemos a estas agencias de verificación, que son de la sociedad civil, unificar las definiciones de desinformación, aplicar decisiones de manera estricta y bajo debido proceso. A las empresas que comercian con datos personales, respetar los marcos legales existentes y participar de la conversación sobre desinformación. A las universidades expandir investigaciones sobre el fenómeno, para lo cual requieren también apoyo de Facebook, de Instagram y de Google y de todas las plataformas. Para terminar, decirles que estamos siguiendo de cerca también el funcionamiento del Facebook Oversight Board, que es la primera entidad de autorregulación que crea cualquiera de las plataformas. En principio nos parece muy interesante que, por ejemplo, Catalina Botero, que ustedes conocen, Mayna Kiai, o sea, hay una cantidad de referentes, profesores de Columbia, que bueno, que hay una cantidad de referentes que pueden colaborar en este fenómeno a largo plazo, ¿verdad? Trabajando con investigaciones sobre también los impactos de la desinformación, ¿no? Porque todavía no está muy claro cuál es el impacto final de la desinformación. Genera
realmente o el monto de daño que genera. Para ello es importante colaborar con la academia. A veces algunos estudios dicen, bueno, en un clima de polarización las noticias falsas refuerzan a los polos, ¿no? A cada uno de los polos. En otros casos dice, bueno, la gente tiene capacidad crítica para detectar una noticia falsa y no sería tan grave el problema. En otros casos se dice, bueno, en esta elección sí incidió en el resultado, como fue en el caso de Brasil, que a través de inyectar desinformación, a través de WhatsApp, que no es una plataforma y una red social, sino es en definitiva un canal de comunicación de punto a punto, bueno, eso también genera mutaciones que deben ser justamente monitoreadas y seguidas para detectar cuando estamos ante situaciones de desinformación. Ahí está la guía que ya está colgada en la página de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Muy bien, colegas, entonces estamos ya de regreso en la sala general y lo que vamos a hacer en este momento es pedirles a cada uno de los grupos que nos puedan hacer una presentación muy cortita de cuáles fueron las principales conclusiones sobre las dos preguntas que tenían que debatir. Entonces, en el primer grupo tenemos por aquí a Bill Barreto de Guatemala, a Dagoberto Rodríguez Coelho de Honduras, José Baires del Salvador, Kimberly López de Guatemala, Olga Chacón del Salvador y Robert García de Honduras. Entonces, si pudieran, por favor, solo levantar la mano para que les podamos dar ahí el acceso a hacer su conclusión. Adelante, Bill, ahorita voy. Y si pudieras poner tu cámara, si tuviera señal, buenísimo. Buen día, colegas, mucho gusto. Buenos días a todos y a nuestros invitados también, a nuestro conferencista, Edison Lanza. Bueno, el tema que discutíamos con nosotros alrededor de la primera pregunta sobre cómo se está planteando, cómo se está realizando las campañas de desinformación en nuestros países, creo que teníamos una conclusión alrededor del Estado como uno de los principales focos de desinformación, tanto en Guatemala, en El Salvador, como en Honduras. Veíamos en figuras estatales como uno de los elementos claves para la divulgación de estas campañas, para su difusión, para su validación además. También lo que observábamos es todo como un ecosistema en nuestros países que se encarga de validar y de replicar esta desinformación, o sea, tanto a través de medios creados expresamente para apoyar a los gobiernos, como de instituciones, organizaciones, fundaciones, etcétera, organizaciones encargadas de replicar estos mismos mensajes, muchas veces mensajes de odio, muchas veces mensajes de polarización política o polarización social, con campañas ampliamente dirigidas contra los derechos humanos, muchas veces. Y observábamos que este tipo de campañas utilizan... Ahí te perdimos. Te perdimos un segundito, creo que está apagado tu... Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, les decíamos que una cosa que observábamos también era el manejo de información desde el Estado, al tergiversar información, al presentar medias verdades y permitir que eso sirviera a su vez para denunciar o acusar a periodistas, acusándolos de precisamente ser ellos los que se estaban encargando de desinformar a la población. Muchas veces argumentando que los periodistas estaban dando opiniones sin tener toda la información, pero desconociendo o tergiversando el hecho de que mucha de esa información es reservada o es todavía propiedad del Estado. Entonces, eso mismo, replicando cosas como las prácticas como las que tenía el expresidente Trump, ¿verdad? De directamente señalar a un medio, a un periodista en particular, como desinformador, confirmar muchos de los datos que divulgan, ¿verdad? Entonces sí, detectábamos en el Estado uno de los principales focos de estas campañas
y en sus organizaciones, instituciones o medios aliados o como difusores de este tipo de campañas. Y respecto a lo que podemos hacer para combatir la desinformación, creo que uno de los puntos en los que estábamos coincidiendo los tres países es la necesidad de una mayor formación, de una verdadera educación respecto al manejo de las redes sociales, pero que de alguna forma no podemos confiar esta tarea exclusivamente al Estado, porque si vemos que en este mismo ente es donde surgen muchas de estas desinformaciones, no podemos confiar únicamente en ellos. De la misma manera que no podemos confiar en una regulación que venga del Estado para decidir qué es y qué no es real. Entonces apostábamos más por mejorar las alianzas entre las organizaciones que se dedican al fact-checking, a los medios tanto tradicionales como no tradicionales, para que de alguna forma combatamos en ese mismo espacio, en esa misma área, que es el de los medios y la comunicación, tanto medios digitales, en medios nativos digitales, como también en los medios tradicionales, de prensa, radio y televisión, buscando generar alianzas en la región que nos permitan verificar datos, confirmarlos y replicarlos en serie, en este tipo de, en este espacio de alianzas. Y en ese sentido también necesitaríamos bastante el apoyo de la academia para que nos ayude a fundamentar algunas de nuestras afirmaciones sobre estos puntos, porque de alguna forma Ahí te perdimos un poco, Bill, pero bueno, creo que tenemos ya bien la idea, Edison, de lo que discutió el grupo número 1. Muchas gracias, colegas. Ahora nos vamos a las conclusiones del grupo 2. Ahí está Aimé Cárcamo, Denny Portillo, Ferdi Montepeque, Jimmy Alvarado, María José España y Marlene Perdón. También dos colegas de cada país. Creo que Marlene, tú vas a... Muy bien, ahí ya te activé el audio. Buenos días. Edilson, quería saludarte y agradecer tu conferencia. Me encanta volver a verte y en Honduras siempre recordamos tus grandes aportes a la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, nosotros pudimos participar y opinar cada uno sobre lo que consideramos que son las formas de desinformación que se han detectado en nuestros países. Y en el caso de Honduras hablamos de las campañas de mentiras electorales. Estamos a menos de 20 días de ir a las elecciones y hemos tenido una campaña de mucho antagonismo basada en no al comunismo, no al aborto y derecho sí a la vida, derecho contra los matrimonios igualitarios y una serie de temas de muchísima polarización, contando en medio de toda la propaganda muchas falacias. Entonces hablamos de descalificación, de desenfoque que mantiene al elector un poco perdido, olvidado de la realidad nacional y de los grandes problemas relacionados con corrupción, relacionados con los desastres naturales, especialmente después de 2 huracanes que abatieron gran parte del país, una pobreza agudizada con la pandemia que tampoco ha sido un ejemplo en su manejo. Luego tenemos, en el caso de Guatemala, que se nos han planteado como casos de desinformación emblemáticos los ataques a la lucha contra la corrupción, especialmente contra fiscales, contra jueces y contra los aliados de estas organizaciones para desacreditarlos y para menguarles su potencial frente a la sociedad. Otro de los casos que se planteó es el de una mina de níquel en alianza con los grupos estatales para potenciar la industria extractiva y disminuir la posibilidad de la protección de los recursos y de los derechos de los habitantes de esa zona. Igualmente se planteó el plan de vacunación en Guatemala, que está bajísimo
y que la percepción y la desinformación de la población hace que la pandemia se vaya agudizando. En el caso de Denny y Jimmy de El Salvador, ellos plantearon que el problema más grave de desinformación en El Salvador está basado en la propaganda que se crea desde el Ejecutivo y bueno, desde las esferas oficiales, desde la presidencia y que crea una falsa percepción de todo lo que se hace. Un manejo de la pandemia que incluso trasciende fronteras y que da la impresión de que es un mega manejo y que en realidad no es tal cual porque, por ejemplo, se dice de un hospital que fue como un emblema en la región de que se construyó un hospital especial para atender la pandemia. Ellos nos cuentan que ese edificio ya estaba bien encaminado, en el que además se invirtieron más de 100 millones de dólares y que se ha puesto como un ejemplo regional y que, de acuerdo a informaciones que salen del mismo interior del gobierno, es en la unidad donde más muertes han habido por COVID y en el que se invirtió una cantidad de dinero que no ha sido explicada porque hay una restricción, hay un ocultamiento de información y la información que aparece día a día en un portal creado para eso no contrasta con la realidad. Entonces ellos pusieron ese caso y luego hablaron de, bueno, básicamente esos son los casos que pusieron y luego de las medidas que se consideran más efectivas para combatir la desinformación. Jimmy habló de la importancia del chequeo, especialmente en casos emblemáticos que puedan servir como un ejemplo que se difumine en la sociedad. Aimee dice que es importante el papel que los medios de comunicación deben jugar frente a la gran responsabilidad que tienen y la diferencia que marcan ante las audiencias. Y Freddy dijo que en el caso de Guatemala hay una gran responsabilidad para que el gobierno haga bien su papel y pueda lograr, por lo menos en el caso de la vacunación, que se revierta el problema de la baja vacunación y que se eviten las muertes de las personas. Luego María José habló de que ella sí está de acuerdo con los... ella está de acuerdo en impulsar, valga el término, un acuerdo entre medios para impulsar verificaciones de casos emblemáticos que tengan una temática definida y que puedan servir de ejemplos que conlleven a llevar un poco más de luz y de claridad y de verdad a la gente. Denny dijo que lo importante es que quede un registro de los casos que han sido verificados o que han pasado los filtros, porque aunque la gente en este momento sepa que lo que se está posteando es una desinformación, los registros quedan y generacionalmente vamos a tener un desfase en cuanto a información seria y creíble. Y de mi lado, pues yo consideré proponer como un mecanismo efectivo para combatir la desinformación, la autorregulación, que para mí es una herramienta estupenda en la que en Honduras hemos estado trabajando desde el ámbito de los periodistas. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Muy completo tu resumen y nos vamos entonces al grupo 3. Ahorita les digo, en el grupo 3 estaba el colega Alex Flores de Honduras, Andina Ayala de Guatemala, Ángel Mazariegos también de Guatemala, Claudia Mendoza de Honduras y Gerson Viches de El Salvador. No sé quién de los colegas va a hacer la presentación, si levantan ahí la mano o ponen su cámara. Ah, Ángel, muy bien. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, yo les comento en resumidas cuentas un poco lo que discutimos. Para la primera pregunta, las formas o formatos en los que se transporta la desinformación, coincidimos en que uno de los principales problemas es el discurso público, la falta de fiscalización que hay a las autoridades desde ese
en esas herramientas, en ese canal, y que se agudiza, nos comentaba Claudia, que se agudiza siempre en las elecciones. Durante las elecciones hay como mucha más desinformación, no solo también desde las autoridades, sino en redes sociales, que ese sería como el segundo formato que identificamos, y medios tradicionales o medios también digitales, en donde se tiende a reproducir desinformación en relación a promesas de campaña, sí, a promesas de lo que podría venir durante el gobierno de los y las candidatas. Luego, pues las redes sociales que se han convertido también en ese formato complejo de reproducción de desinformación y de falta de transparencia y de verificación. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que consideramos que hay varias herramientas para contrarrestar la desinformación que consideramos importantes, y una de ellas son los medios que se dedican a periodismo de verificación, pero consideramos que también hace falta como mucha más transparencia. Gerson hablaba mucho de la transparencia que requerimos como periodistas ante la sociedad para que esta información que verificamos tenga credibilidad y los medios también tengan legitimidad. Y también hablamos de la posibilidad de que la misma sociedad civil cree herramientas de verificación para contrarrestar la desinformación, pero consideramos que es un camino complejo porque aún no logramos identificar nosotras una iniciativa por parte de sociedad civil en nuestros países que esté haciendo este tipo de trabajo. Pero nos parece que sería un canal importante que podría ayudar. Muchas gracias, Ángel. Edison, entonces te dejamos aquí. Bueno, la verdad es que muy completa la exposición de cada grupo, y creo que coincide bastante con los patrones que se vienen dando en la región desde hace 3 o 4 años, ¿no? Es decir, la polarización en los contextos electorales basado en que los actores políticos, en definitiva, por un lado, no hablan de los temas importantes o de interés público, donde se intoxica el debate público y bueno, se termina muchas veces estigmatizando a distintos actores o hablando de temas que sensibilizan a la población, ¿no? Hay que ver que también a veces la desinformación pega en aspectos hasta personales y grupos de influencia, ¿no? Es decir, sobre todo la desinformación por WhatsApp, que cuando hay alguien que recibe la información, o la desinformación, mejor dicho, la recibe de un grupo conocido, y eso tiene a veces un impacto psicológico y un impacto mucho mayor, ¿no? Y luego en redes sociales también, por supuesto, la polarización, la creación de un enemigo, la propaganda digamos, burda, que busca, en definitiva, bueno, poner las cuestiones blanco sobre negro y también a través de una mezcla de propaganda con desinformación, bueno, intentar dividir al electorado, ¿no? Eso creo que está muy, muy presente. Lo segundo que destaco es los discursos públicos, ¿no? Yo le decía que bueno, que el fenómeno de la desinformación apareció como un fenómeno, obviamente, de usinas tanto privadas como estatales. El caso de Rusia fue el más elocuente, que muchas veces se presentan como anónimas, ¿no? No sabemos de dónde viene esa desinformación o quién la pone a circular. Pero el fenómeno, digamos, se ha popularizado, la expresión se ha popularizado y, bueno, gobernantes que obviamente tienen un desapego por las instituciones democráticas y por los procesos electorales limpios y transparentes, utilizan esta retórica para descalificar a medios de comunicación, a periodistas
o a investigaciones que los involucran, ¿no? Y que tendrían que responder sobre esas investigaciones, y lo que se hace, creo que Trump fue ahí el maestro de esto, pero como ustedes dicen, en El Salvador está muy presente, se trata de descalificar o perseguir al medio, hostigarlo, generando además, bueno, viralización, con equipos que reproducen estos mensajes, verdaderos ejércitos, ¿no? de bots que están operando, ¿no? Entonces creo que esa es otra tendencia que ustedes marcan y que me parece bien interesante. La tercera tiene que ver bueno, con la irresponsabilidad de algunos gobiernos frente a la pandemia, y en ese sentido la falta de información precisa, o sea, la falta de cumplimiento por parte de los actores estatales de su obligación de cuidado y de su obligación de responder adecuadamente a ¿verdad? A las necesidades del público y a su obligación justamente de proteger a la población frente a la pandemia, ¿no? Y por lo tanto también la desinformación que existe sobre la vacuna, sobre los efectos de la vacunación, etcétera, que deberían ser activamente combatidas, ahí sí, desde las autoridades sanitarias, con información precisa y veraz, muchas veces eso no ocurre bueno, y afecta a la población que termina no protegiéndose, no vacunándose, no inmunizándose por impacto de esta doble cuestión, la desinformación por un lado y el papel, la omisión, por omisión de algunos gobiernos. Y bueno, y finalmente, respecto a la rendición de cuentas sobre fondos públicos y demás, que me parece que es bien interesante lo que marcaron también como un fenómeno en El Salvador y en otros países respecto a los fondos de la pandemia, ¿no? Los utilizados para combatir la pandemia. Y también, bueno, felicitarlos por la hoja de ruta que construyeron en 15 minutos sobre las medidas que proponen para mitigarla, ¿no? Que me parece que van en línea con los estándares internacionales de derechos humanos que acabamos de ver. Esto es el manejo, mejorar ¿no? las alianzas con organizaciones que hacen fact-checking, generar alianzas entre medios de comunicación para investigar casos emblemáticos de desinformación y así desenmascarar que hay operaciones de desinformación, apostar a, en definitiva, a la alfabetización de la población digital, obviamente la dificultad de que muchas veces no se puede contar con el Estado para desarrollar esta actividad por la desconfianza que hay, porque es el propio Estado el que está generando estos contextos, pero en definitiva las medidas no punitivas que ustedes proponen, la autorregulación, que los medios de comunicación jueguen un papel ahí de calidad. Incluso yo agregaría también la conversación y las alianzas con las plataformas, que en este sentido han tomado medidas y podrían ser aliadas en algún sentido para combatir la desinformación. Yo hice un trabajo recién sobre el Facebook Oversight Board, un consejo generado por Facebook para revisar casos de desinformación, de bajada de contenidos, etcétera, que me parece que es un primer intento muy, muy interesante, ¿no? Así que esos serían un poco los primeros comentarios. Muy bien, muchas gracias, Edison. Entonces te agradecemos muchísimo haber participado con nosotros en esta sesión del ciclo de actualización para periodistas. Y bueno, ha sido, como ya lo dijo Marlene, pues muy importante tu trabajo para la región cuando ejerciste como relator de libertad de expresión. Así que todo un gusto.